Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3385 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Augusto Valdemar Jocol Méndez, en calidad de mandatario judicial con representación con cláusula especial de Ricardo Jocol, contra el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Departamento de Quetzaltenango. El señor Secretario General de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. Quien promovió la acción de amparo señaló como actos reclamados dos resoluciones de 16 de febrero de 2017 que dictó la autoridad impugnada dentro del juicio sumario interdicto de despojo identificado con el número 09.000-2016-00028. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y Familia, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado fechada el 12 de junio de 2017, consideró: por la forma como resolvió la autoridad reclamada causó agravios al amparista al no observar las formalidades esenciales que rigen para la tramitación del proceso, tomando en consideración que el término de los 3 días del emplazamiento, más un día por razón de la distancia, inició a correr a partir del 2 de febrero y concluyó el 5 de febrero de 2016, por lo que el hecho de que la demandada Floridalma Noemí Ixtabalán García haya interpuesto recurso de apelación en contra de la resolución de 11 de febrero de 2016, por medio de la cual la autoridad denunciada procedió a rechazar de plano por improcedente el recurso de nulidad por vicio de procedimiento en contra de la resolución de 19 de enero de 2016, y en ningún caso se produjo la interrupción de los plazos, toda vez que de conformidad con el artículo 66 literal C de la Ley del Organismo Judicial, la apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en definitiva, momento en el que se esperará la resolución de la apelación. Además, no consta que el juez le haya dado efectos suspensivos al recurso de apelación, y aunque así se hubiese hecho, el mismo sería contrario a la disposición contenida en la citada norma. Tampoco produce efectos suspensivos el hecho de que erróneamente la autoridad reclamada haya elevado los autos originales a la sala jurisdiccional, pues la norma es clara y no admite suspender el trámite del proceso. En consecuencia, es evidente que la autoridad denunciada no adecuó su actuación conforme a derecho al haber elevado a la sala jurisdiccional los autos originales, cuando en todo caso debió remitir copia certificada de las actuaciones, por lo que ante ese vicio se vulneró el debido proceso que le asiste al amparista, el cual comprende la observancia de los actos y procedimientos que establecen las normas procesales. Por lo anterior, si bien es cierto que el plazo de emplazamiento establecido en el artículo 233 del Código Procesal Civil y Mercantil es un plazo no perentorio, al necesitarse de un acto de la parte contraria para producir la caducidad del derecho de los demandados para la contestación de la demanda, en el presente caso se establece que el amparista, en el escrito de 3 de marzo de 2016, solicitó el acuse de rebeldía de los demandados, por lo que como consecuencia de ello era improcedente que en resoluciones de 13 de enero de 2017 el juez les haya tenido por contestada la demanda en sentido negativo, según escritos presentados el 5 de diciembre de 2017, al haberles caducado su derecho de contestar la demanda ante el requerimiento expreso de acuse de rebeldía con antelación, siendo que la autoridad denunciada debió tener presente el contenido del artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece: si transcurrido el término del emplazamiento el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo
y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte, norma que es imperativa. En tal virtud, al haber transcurrido el plazo del emplazamiento sin que se hubiera interrumpido el mismo, puesto que la apelación interpuesta carece de efectos suspensivos, sin que los demandados hayan asumido actitud procesal alguna frente a la demanda, el juez de conocimiento debió haber accedido a la solicitud de rebeldía tomando en consideración las formalidades esenciales del proceso, motivo por el cual la presente acción constitucional de amparo debe otorgarse a efecto de que la autoridad denunciada dicte nuevas resoluciones resolviendo conforme a derecho los recursos de revocatoria en cuanto a la declaratoria de rebeldía de los demandados y las contestaciones de la demanda, haciendo las declaraciones que en derecho corresponden. Con esos argumentos, el Tribunal Acuo declaró, otorga en definitiva el amparo solicitado por Augusto Valdemar Jocol Méndez en contra del juez primero de primera instancia del ramo civil del departamento de Quetzaltenango. Como consecuencia, restituye al amparista en su situación jurídica infringida. Deja en suspenso los actos reclamados consistentes en las dos resoluciones de 16 de febrero de 2017 dictadas por la autoridad impugnada dentro del juicio sumario interdicto de despojo 09006-2016-00028. Ordena a la autoridad denunciada que dicte nuevas resoluciones resolviendo los recursos de revocatoria, adecuando sus actos conforme a derecho dentro del plazo de 3 días contados a partir de la recepción de la ejecutoria del presente fallo, bajo apercibimiento de imponerse una multa de 500 quetzales en caso de incumplimiento, sin perjuicio de las demás responsabilidades correspondientes. Se exime del pago de las costas procesales a la autoridad denunciada. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia como terceros interesados en el amparo, apelante y requirientes de la vista pública, Fabiola Beatriz Ixtabalán García y o Fabiola Beatriz Ixtabalán García, Miriam Elizabeth Ixtabalán García y o Miriam Elizabeth Ixtabalán García de Ajanel, Floridalma Noemí Ixtabalán García, Amado Salvador de la Cruz García, quienes actúan con el auxilio de los abogados Sonia Edith Soto Barrios y Jeffrey Everardo Tomás Díaz, quienes podrán actuar en forma conjunta, separada o indistintamente. En esta oportunidad dejamos en el uso de la palabra al abogado Jeffrey Everardo Tomás Díaz. Muchas gracias, buenos días, honorables magistrados de este órgano constitucional. Esta representación actúa el día de hoy en nombre de los terceros interesados en base a la siguiente argumentación. Se apela la sentencia de fecha 12 de junio del año 2016 dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, Ramo Civil Familia de Quetzaltenango, en virtud de lo siguiente. Se considera de parte de esa representación que la sentencia que se apela violenta los principios de definitividad dentro del amparo. Debemos de aclarar que la Sala nunca tomó en cuenta dentro del presente proceso que no se agotó dicho principio al momento de emitir dicha sentencia. La misma sentencia violenta también el derecho de defensa de mis representados y el derecho al debido proceso, en virtud de lo siguiente. El artículo 203 constitucional es claro e indica que la justicia ordinaria, por así decirlo,
le asiste al órgano judicial competente, organismo judicial manifestado por los diferentes órganos, en el caso en concreto al juzgado primero de primera instancia civil de Quetzaltenango, y no a la materia constitucional. Voy a caer en cuenta lo siguiente: plantea la parte interponente del amparo, plantea inicialmente un juicio sumario de interdicto de amparo de posesión en contra de mis representados. ¿Quiénes son? En primer lugar, personas originarias del municipio de La Esperanza, descendientes indígenas del lugar, quienes adquieren esta propiedad de parte de su progenitor por medio de una escritura de 1974. Es el fondo a discutir del juicio y el que nos interesa en el juicio. No deberíamos de estar en esta etapa todavía. ¿Por qué? Porque no se ha terminado de dilucidar todo el proceso. Debemos darle la oportunidad a la justicia ordinaria que resuelva para después terminar en esta vía. No es el momento procesal para estar planteando amparos. Basta de hacer mal uso de esa justicia. Si bien es cierto, la ley de amparo es clara e indica en todo caso que el amparo, no hay límites dentro del amparo, también lo es, que hay jurisprudencia. El mismo auto acordado viene a ponerle ciertos, no límites, sino ciertas restricciones para evitar el mal uso del amparo, que lo único que hace es retrasar procesos. En el presente caso, se puede establecer dentro de las constancias procesales que el amparo provisional fue otorgado, pero por medio de una apelación fue revocado para que se continuara con el proceso. Llegando al fondo del asunto sucede lo siguiente: dentro de ese juicio en este caso, son notificadas mis representadas y una de ellas plantea un recurso de nulidad por vicio de procedimiento en contra de esa resolución que le da trámite a el juicio. Esa resolución de nulidad por vicio de procedimiento es rechazada por el juez. Fundamentados en el artículo 66 de la Ley de Organismo Judicial, se plantea la apelación en contra de esa resolución que rechaza el recurso de nulidad. Sucede entonces, se le da trámite, se le notifica a la parte actora, que es la que interpone el amparo en esta ocasión, se le notifica el recurso de apelación. Para empezar, en contra de esa resolución en donde se le da trámite a la apelación, no se plantea ningún recurso ordinario, y era necesario, porque si estaban en contra de esa apelación, que es lo que quieren hacer ver ahora en este amparo, lo necesario era de que hicieran uso de los recursos en ese momento, que era una revocatoria, un remedio procesal o algún recurso ordinario de la vía civil como tal. No lo hacen. Al contrario, evacúan todas las audiencias dentro de la apelación, llegan hasta el fondo inclusive de plantear una ampliación de la sentencia. Ellos estaban de acuerdo con la apelación que se estaba sustanciando. El punto modular aquí es importante analizar. En base al 66, esa resolución que le daba trámite a la apelación del rechazo de la nulidad ponía efectos suspensivos, sí o no. Debemos de analizar que la Ley de Organismo Judicial es una norma general, pero la norma específica que debe analizarse es el Código Procesal Civil y Mercantil. Y el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 604, refiere claramente que la apelación le pone efectos suspensivos. El juez, al momento de dar trámite, se fundamenta en el artículo 604, referente a que le da efecto suspensivo. No se declara como tal en la resolución, es cierto. Vayamos al punto importante dentro de la presente apelación. Sucede que, es cierto, el 3 de marzo del 2016, ellos plantean una solicitud para que sean declaradas rebeldes mis representadas y mi representado, el 3 de marzo del año 2016. La fecha del auto que en este caso le da trámite a la apelación del rechazo de la nulidad es del 11 de febrero del año 2016. Ese memorial en donde se solicita la rebeldía de mis representados es resuelto, no en definitiva, pero sí hay una resolución del 4 de marzo del año 2016, en donde se le dice al solicitante de la rebeldía, previo a resolver lo demás solicitado, que cause firmeza la resolución de fecha 11 de febrero del año 2016. Ahí le está diciendo el juez, espérese a que resuelvan esa apelación y después vamos a resolver la rebeldía
ahí se le puso efecto suspensivo. Ahí era necesario que en contra de esta resolución 4 de marzo se hiciera nuevamente uso de los recursos ordinarios, una revocatoria, una nulidad, una enmienda, lo que ellos hayan querido, un remedio procesal o en todo caso un recurso como tal. No lo hacen. Se mantiene firme esta resolución, la aceptan, se conoce toda la apelación y sucede que esperan aproximadamente un año después de esta resolución, porque hasta que el juez resuelve ese memorial en definitiva es que empiezan a plantear revocatorias. ¿Qué quiere decir esto entonces? Ahí no había definitividad. ¿Por qué? Porque no hicieron uso de los recursos. De conformidad con las nuevas tendencias jurisprudenciales de esta Corte en particular, que fundamentados en ley se han separado de mucha doctrina antigua que lo único que hacía era limitar el acceso a la justicia retrasando procesos. Ahora pues el amparo, estamos hoy en una audiencia que se señaló en tiempo que estamos avanzando con el amparo. Es una nueva era para el amparo, es una nueva era para la apelación del amparo. La doctrina dice que para empezar hay falta de definitividad cuando hay una omisión de agotar los medios de impugnación idóneos. Acá no se agotaron los medios de impugnación idónea. Debía de agotarse en primer lugar, impugnarse esa resolución de fecha 11 de febrero del año 2016. No se impugnó. Debía de impugnarse en todo caso la resolución del 4 de marzo del año 2016 en donde les decían, espérese a que se resuelva la apelación. No lo hicieron. ¿Qué quiere decir? No se llenó ese presupuesto dentro del proceso de omisión de agotar los medios. De igual manera, la nueva doctrina refiere dentro del otro punto, el amparo no es la vía para dirimir conflictos cuyo conocimiento es resolución competente de la jurisdicción ordinaria. ¿Quién debía resolver en todo caso? Si el juez estaba ajustado a darle trámite a esa apelación, debía ser la justicia ordinaria. ¿Quién debía resolver? Si el juez resolvió bien cuando les indicó que debían de esperarse a que se resolviera la apelación en resolución de 4 de marzo del año 2016, ¿quién era? Era la justicia ordinaria. No la llamo ordinaria porque sea ordinaria, sino para darle un calificativo jurídico. No digo que está menor o superior al órgano constitucional, pero todos conocemos la protección y para qué fue creada la Corte de Constitucionalidad. No para ser revisor de lo que ha pasado dentro del proceso, importante acá, de actos precluidos que no se utilizaron en su momento. Los plazos deben ser utilizados. En el presente caso, se establece entonces que los actos reclamados, que en este caso son las resoluciones de fecha 16 de febrero del año 2017, no han causado definitividad por lo siguiente. Estos actos, el primero es el siguiente. En el de 16 de febrero del año 2017 es una revocatoria que se plantea. ¿Por qué? Transcurre todo lo relativo a la apelación, se plantea una ampliación, les dicen que le declaran con lugar la ampliación inclusive, y sucede que el 5 de diciembre del año 2016, estando en tiempo, tomando en cuenta el periodo vacacional del juzgado, esta representación comparece a contestar la demanda en sentido negativo y a ofrecer sus medios de prueba. ¿Por qué hasta esa fecha? Porque hasta esa fecha se termina de resolver todo lo relativo a la apelación y la ampliación de la apelación. Sucede en el caso en concreto entonces de que plantean un recurso de revocatoria en contra de esa resolución que rechaza en primer lugar ese memorial del 3, no lo rechaza, declara sin lugar el memorial del 3 de marzo del año 2016 en donde solicitan la rebeldía. Veamos, en marzo del 2016 se solicita la rebeldía. Se permite que se dé lugar una apelación, se permite que se les diga espérense a que se resuelva, pero ya cuando viene el juez y le resuelve en enero del año 2017 que no ha lugar a la solicitud de rebeldía, se plantea una revocatoria. Esa revocatoria resuelta el 16 de febrero del año 2017 y ahí sí ya se alega todo lo que se debió haber dicho anteriormente, que la apelación no debió habérsele dado trámite, que la apelación no tenía efecto suspensivo, que desde ese momento debió del juez de haber declarado la rebeldía. ¿Por qué esperar un año? Porque se les fue el plazo y ahora pretenden que por medio de este acto constitucional se les retrotraiga ese proceso precluido para poder ellos ahora venir y obtener la declaración de rebeldía.
la cual no se opusieron en ningún momento. Cuando el juez puso en suspenso el proceso y les dijo, espérense a que se resuelva la apelación para poder resolverles ese memorial. Sucede también que se plantea un recurso de revocatoria en contra, en este caso, de la resolución de fecha 16 de febrero del año 2017, otra resolución de la misma fecha. En esa resolución, el juez tiene por contestada la demanda en sentido negativo y por ofrecidos medios de prueba de nuestra parte, estando en tiempo, según lo manifestado por el juez. Hay recurso de revocatoria por ello también, porque dicen en este caso que el juez ya no debió de tenerlos por contestada la demanda en sentido negativa, ni tampoco por ofrecidos medios de prueba, porque había precluido los plazos. ¿Qué es lo que está en juego el día de hoy? ¿Qué es lo que ha estado en juego todo el tiempo dentro del amparo? Los plazos. ¿Se puso en suspenso la resolución? Sí. Se aceptó también, fue una aceptación que hizo la otra parte. No impugnó cuando le dijeron el 4 de marzo, espérese a que se resuelva la apelación. No lo hizo. Y ahora pretende, por medio de un recurso de revocatoria, retrotraer todo eso. ¿Qué es lo que están impugnando? Porque eso están haciendo por medio del amparo. Están impugnando esas dos resoluciones del 16 de febrero del año 2017, que resuelve, en primer lugar, la no aceptación de la rebeldía, y en segundo lugar, que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y por ofrecidos medios de prueba. Esos son los dos actos reclamados. ¿Qué sucede con la sentencia de la sala? Se está violentando el derecho de defensa, y ahora vamos a hacer una ponderación de los derechos humanos. Al momento en que se declara con lugar el amparo, y en este caso se ordena que se emita otra resolución, que debemos de entenderla, que lo que se pretende es que se declare con lugar la revocatoria, se violenta el derecho de defensa de mis representadas. Ya no van a poder ofrecer medios de prueba estando en tiempo, cuando son hechos que fueron aceptados dentro de la justicia ordinaria. En ese sentido se establece claramente que no se agotó la definitividad, porque cuando se debió haber planteado el recurso idóneo no se hizo. Se espera aproximadamente un año. No voy a hacer alusión a ningún tipo de doctrina, pero Eduardo Couture se ha pronunciado específicamente en cuando precluyen los plazos. Los plazos precluyen, y a ellos les precluyó el plazo para poder impugnar en primer lugar, el trámite de la apelación, y en segundo lugar, que les dijeran que se esperaran a que se tramitara la apelación para poder ellos solicitar la declaración de rebeldía de mis representados. En el caso en concreto, esa sentencia entra de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, entra a conocer situaciones que son propias del proceso, que son de justicia ordinaria, disfrazadas dentro de una supuesta justicia constitucional, que no la hay. No hay violación al debido proceso porque se aceptó y se consintió el acto. Quiero indicar al honorable tribunal que el día de hoy me estoy pronunciando solo yo por los cuatro, por lo cual yo ya voy a concluir. Pido, si se me venciera el plazo, 1 minuto más. Sé que me va a vencer. Vamos a dar 3 minutos para que haga sus conclusiones. Muchas gracias, honorable presidente. En este caso, es importante analizar entonces que, tal como se ha indicado el día de hoy, la sentencia no carece, carece de definitividad. De igual manera, ostenta una violación al debido proceso porque la fundamentación de la sala fue escueta, fue limitada únicamente al artículo 66 de la ley del organismo judicial. No tomó en cuenta el artículo 604 y ese principio de ley especial. La ley especial es el Código Procesal Civil y Mercantil. En teoría, entonces, era procedente, en todo caso, que se decretara o no la suspensión del proceso, o fue suficiente con que se aceptara y no se impugnara tal hecho, porque no se impugnó allá, se pretende impugnar hasta en el amparo, y el amparo no ha sido diseñado para ello. Esta representación, concluyendo su argumentación, estableciéndose fácticamente, jurídicamente, probatoriamente, en base a lo que estipula la misma carpeta judicial y la carpeta constitucional, se puede establecer que evidentemente existe la violación a los principios y derechos que ha sustentado esta representación en esta mañana. Por lo cual, al momento de resolver, solicita se declare con lugar el recurso de apelación planteado por esta representación en contra de la sentencia de fecha 12 de junio del año 2017, proferida por
la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Ramo Civil, Mercantil y Familia constituida en Tribunal de Amparo. Consecuentemente, se revoque dicha sentencia, dejando sin efecto todo lo actuado y consecuentemente incólume las resoluciones o, en este caso, actos reclamados, tomando en cuenta que, tal como ya se indicó, principalmente no ha existido definitividad dentro del proceso, porque cuando se debió haber hecho uso de los recursos ordinarios, no se hizo. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, abogado Tomás Díaz. Finaliza la audiencia con la intervención del solicitante del amparo, Augusto Valdemar Jocol Méndez, en calidad de mandatario judicial con representación, con cláusula especial de Ricardo Jocol Beletsui, quien actúa con el auxilio del abogado Gilberto Tobías Orozco Coyoy, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente de esta Corte, señores magistrados, integrantes de esta Corte, señor secretario, así como la contraparte y personas acá presentes, todos muy buenos días. En cumplimiento a lo resuelto por esta Corte, inicio mi intervención y evacuando la audiencia pública en esta apelación de amparo, señalando como lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro donde tiene su asiento este Tribunal Constitucional, la Séptima Avenida, 7-74, zona 4 de esta ciudad de Guatemala, la oficina 1005 del edificio centroamericano, para que ahí se nos haga saber las decisiones que en relación a este caso se vayan a tomar. Previo a entrar en materia, solicito al señor presidente que se me autorice poder utilizar las partes conducentes de los artículos que se utilizarán como fundamentos para poder respaldar la sentencia del amparo, así como los números de expedientes de las doctrinas que se van a citar como respaldo de la defensa de la sentencia de amparo. Al lugar puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, señor presidente. El amparo otorgado por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y Familia con sede en Quetzaltenango es de fecha 12 de junio del año 2017. Y efectivamente, como se planteó al momento de la promoción de dicha acción constitucional, está basado en dos actos denunciados como arbitrarios, tal y como se hicieron las afirmaciones al momento de la promoción. En cuanto al primer acto reclamado, estimamos que la misma debe de ser confirmada, puesto que cumple con la función primordial del amparo, que es restituir los derechos constitucionales que son vulnerados, en el caso en particular, en el juicio sumario interdicto de despojo que se ha promovido en defensa de los derechos e intereses del representado del amparista. Las razones por las cuales debe de confirmarse, y la misma está ajustada a derecho, puesto que la Sala ha elegido las normas pertinentes que resuelven el caso en concreto, lo cual no hizo el juez impugnado. Y siendo estas las razones, tal y como ya se expuso anteriormente, el punto medular del primer acto reclamado es si el recurso de nulidad por vicio de procedimiento interpuesto por la demandada Floridalma Noemí García Ixtabalán produce o no efectos suspensivos. A este particular resulta pues que la norma pertinente, y es así como el juez de primera instancia, cuando estaba realizando los actos acorde a derecho, en resolución citó como fundamento el artículo 66, el cual en su parte conducente establece, dice, facultades generales de los jueces, quienes tienen facultad, para rechazar, entre otros supuestos, los incidentes notoriamente frívolos o improcedentes. Dice, sin necesidad
de formar artículo. Enseguida, la norma citada dice que la resolución debe ser razonada, lo cual en ese momento sí cumplió, pero que además esa decisión podía ser apelada. Pero, agrega, no tendrá efectos suspensivos. Lo cual, es decir, esta norma debe de interpretarse de acuerdo a los parámetros que contiene el artículo 10 de la misma ley del organismo judicial, la que en su primer párrafo dice que las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales. De esa misma forma, el artículo 3 establece que contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica contrario. En conclusión, si la apelación no produce efectos suspensivos, estando en el mismo articulado, regulando una cuestión particular que es el rechazo liminar, pues obviamente un incidente frívolo o improcedente tampoco iba a generar un efecto suspensivo. De esa cuenta está que esta es la norma precisa que debe de tenerse en cuenta, porque el juez no puede ignorar el derecho. Es más, el juez conoce el derecho. Y el agravio se produce precisamente porque el juez, violentando la tutela judicial efectiva, resuelve en el primer acto reclamado, en resolución del 11 de enero del año 2017, que no ha lugar al acuse de rebeldía que se había producido el día 3 de marzo del año 2016, porque se había producido efectos suspensivos. ¿Cómo se da la violación al derecho de la tutela judicial efectiva? Cuando el juez no elige la norma adecuada, y en el caso en concreto, el juez omitió citar la norma que lo facultaba para afirmar en una resolución que se había producido efectos suspensivos. Él omitió, jamás dijo cuál era la norma que lo habilitaba para poderlo hacer, y además esto que es contrario a las propias constancias procesales. ¿Cuál fue el motivo del rechazo entonces? Fue que el juez se amparó en la doctrina contenida en la sentencia del 12-12-2008, o sea, esa es la fecha de la sentencia, 8 de enero del año 2010 y 25 de agosto del 2011, dictadas dentro de los expedientes 3.137 de 2008, 4.131 de 2009 y 972 de 2011 respectivamente, donde se establece que el medio idóneo para atacar un decreto es la revocatoria y no la nulidad, como lo pretendió hacer la señora Floridalma Noemí García Ixtabalán. Siendo así las cosas, entonces, efectivamente, con fecha 3 de marzo del año 2016, se acusa de rebeldía, se presenta escrito para acusar de rebeldía a los 4 demandados. Y efectivamente, el juez de la causa recibe el memorial y utiliza los términos previo a resolver, lo cual implica que el juez está postergando su decisión. No puede existir, como se exige en el amparo, como lo pretende la parte apelante, que tengamos que impugnar una decisión si no sabemos qué es lo que el juez va a resolver. Cuando el juez resuelva en definitiva es cuando, al hacer el contraste, se verifica si efectivamente existe el daño personal, existe el agravio de los derechos, en este caso de la parte actora. Eso ocurre hasta el día 11 de enero del año 2017, cuando el juez declara que no ha lugar a tener por declarado rebelde. De tal cuenta entonces que no se puede presumir la forma de cómo el juez va a resolver, sino que hay que esperar a que resuelva para poder determinar la existencia o inexistencia del agravio. Siendo así las cosas, es que en contra de esta resolución se plantea
el recurso de revocatoria por tratarse de un decreto. Y el juez, al resolver, mantiene su postura indicando que existió tal suspensión y que por eso declara improcedente la petición. Es a través del recurso de revocatoria que se le pone definitividad al primer acto reclamado. Y de esa cuenta, al persistir el agravio, al persistir la violación, es que se acude a la justicia constitucional. Y habiendo ya reparado ese daño, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, en la sentencia, al dar la protección en definitiva, lo que se solicita es que se confirme de conformidad con las normas que acá se han citado y que se deje, por un lado, sin tomar en cuenta el argumento planteado por los terceros interesados. En cuanto al segundo acto reclamado, en fecha 13 de enero del año 2017, el juez, no obstante el antecedente, es decir, haberse presentado el escrito de acuse de rebeldía, señala que procede a darle trámite a la contestación de la demanda de la parte demandada. Sin embargo, el juez ignora o deja de observar e inaplica las siguientes normas. Por estar frente a un juicio sumario, las normas pertinentes en el punto medular, que es la contestación de la demanda, en el artículo 233 establece que el término para contestar la demanda es de 3 días y que esto, aunado al artículo 48 de la Ley del Organismo Judicial, que regula el plazo en razón de la distancia, en el caso concreto resultó que entonces eran de 4 días, y habiendo sido notificadas las demandadas el día 1 de febrero del año 2016, entonces el plazo les vencía el 5 de febrero de ese mismo año. Sin embargo, como tanto la doctrina constitucional como la doctrina teórica regula, dice, este plazo es de los concebidos no perentorios, es decir, que para que caduque tal derecho se requiere de un determinado acto procesal. Y lo que ocurre es que cuando uno está sometido a proceso, pues tiene cargas procesales de las cuales debe desembarazarse. En el caso de la parte actora se hizo en su oportunidad. El argumento del juez fue que conforme al artículo 604 del Código Procesal Civil y Mercantil, él tenía limitada su jurisdicción, lo cual no es cierto. Y no es cierto por 2 razones. La primera, porque si nos vamos al 604, dice desde que se interponga la apelación. La apelación, como se puede constatar en las constancias procesales, fue interpuesto el día 9 de marzo del año 2017 y el acuse de rebeldía era de fecha 3 de marzo del año 2017. Es decir, que tampoco es cierto que pudiera aplicarse tal norma, ya que la norma pertinente es la parte conducente del artículo 66, literal C, de la Ley del Organismo Judicial. Siendo así las cosas, tenemos que, de conformidad con el artículo 230, se aplica el artículo 113 por analogía. Es decir, que habiendo transcurrido el emplazamiento sin que la parte demandada haya cumplido con contestar la demanda o oponer excepciones, que era lo que debía realizar la parte demandada, ya tomar la decisión de interponer un recurso frívolo o improcedente, debe en todo caso aceptar las consecuencias de su negligencia. 3 minutos para conclusiones, abogado, por favor. Gracias, señor presidente. En ese evento, entonces, es que se impugna la resolución mediante el correspondiente recurso de revocatoria para pedirle al juez que examine nuevamente y que tome en cuenta las normas que se le han citado. Sin embargo, él persiste bajo el amparo de su afirmación, más no fundamentación jurídica, de que había efecto suspensivo, de que el plazo se había interrumpido y que por lo tanto iba a tener por contestar la demanda en sentido negativo y haciendo las más declaraciones pertinentes. Es la forma como se
cumple con la definitividad del segundo acto reclamado. Por lo tanto, tal y como lo manifiesta el tratadista guatemalteco Mauro Chacón Corado en su obra de Derecho Procesal Civil, la carga de la parte actora es cumplir con el acuse de rebeldía. Ya la resolución de esa rebeldía corresponde y es responsabilidad del juez. Esta afirmación está sustentada en la doctrina legal de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad, en los expedientes 1682-2013, 3230-2013 y 2161-2015. Razones suficientes para solicitar a este Tribunal Constitucional para que confirme la sentencia apelada en este caso y se pueda entonces mantener el restablecimiento de los derechos constitucionales del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Muchas gracias, señor presidente y señores magistrados. Muchas gracias, abogado Orozco Coyoy. Se clausura la presente audiencia. Buen día.